El 2 de octubre del 2019 sufrimos la pérdida de una figura muy importante en el mundo de los videojuegos. Y no estoy hablando de un ilustrador, programador, artista, guionista o empresario, sino de un abogado. Este hombre logró salvar a Nintendo de una de las más grandes demandas que ha tenido y justo en el momento de su más grande apogeo. Además de que la relevancia no solamente es que defendió a Nintendo, sino contra quién lo defendió, uno de los más grandes, Universal Studios. Y lo arrasó de una manera tan brutal que hasta Nintendo terminó poniéndole su nombre a uno de sus personajes más legendarios y queridos de todo su universo. Hoy te contaré la historia de John Kirby, el hombre que evitó la caída de Nintendo. Nintendo ha sido de los más grandes pilares en el mundo de los videojuegos. Inclusive si tienes madre latinoamericana, posiblemente a cualquier consola le diga Nintendo. Y no es de extrañar porque Nintendo al día de hoy cuenta con un gran historial de consolas, personajes súper icónicos dentro de su franquicia y el mundo de los videojuegos e inclusive hasta un parque temático. Pero esto no surge de la noche a la mañana. Anteriormente, Nintendo no es lo que era el día de hoy. De hecho, inició como una empresa que vendía cartas. Nintendo fue fundada en 1889 por Masahiro Yamauchi. Inició como una empresa fabricante del Hanafuda, que es un tipo de naipe japonés que se utiliza para diversos juegos de cartas. En 1882, Japón había prohibido muchos juegos de apuestas para mantener una ética en el trabajo. Sin embargo, la Hanafuda, que se utilizaba principalmente como un pasatiempo, estaba entre las pocas cosas relacionadas ahora sí al juego que estaba libre de esto, o sea, estaba permitido. Pero muchos fabricantes de estas cartas se retiraron ya que los yakuza, que es la mafia japonesa, se hizo de muchos de los locales que vendían estos juegos. Esta escasez de competencia y oferta en los pasatiempos benefició muchísimo a Nintendo. Además que a diferencia de otras empresas que solamente vendían Hanafuda de alta calidad, hacían que estas cartas fueran caras y difíciles de vender. Entonces lo que hizo Nintendo fue hacer una versión más económica de este juego para que de esa manera el público las pudiera adquirir más fácilmente. Se podría decir que era una estrategia low cost. Sí, por un lado también tenía sus tarjetas de alta calidad, pero también empezó a producir estas otras tarjetas de bajo costo, dirigidas a un público más popular. Y fue esta segunda línea la que provocó una gran escalada de esta empresa, convirtiéndose en la número 1 de fabricantes de Japón. Algo que estimulaba mucho esta venta de bajo costo es de que podían producir más y de diferentes colecciones, lo que hacía que muchos coleccionistas se interesaran más y mantenían a su público totalmente interesado. Y no solo fue en Japón. Con el tiempo Nintendo se expandió a otros tipos de cartas y fue la Segunda Guerra Mundial cuando logró expandirse hasta Occidente. E incluso logró establecer un acuerdo con Disney para fabricar cartas específicas de sus personajes. En 1950, Hiroshi Yamauchi, bisnieto de Fusahiro, asumió la presidencia de Nintendo, sucediendo a su abuelo Sekiro Kaneda, hijo del fundador. Hiroshi fue presidente de esta empresa durante 53 años, en los cuales hizo dos grandes estrategias que llevaron el crecimiento aún más de esta empresa. Tenía una visión muy innovadora, aunque a veces lograba chocar con los directivos más antiguos y clásicos, por así decirlo, de esta empresa. Estaban recios de aceptar algunas propuestas que él tenía, pero al final todas esas propuestas fueron un gran acierto. El primer cambio se produjo en la década de los 60. Era una época de gran prosperidad económica y que hubo muchos cambios y mucho crecimiento en el sector del entretenimiento. Las cartas que anteriormente producía Nintendo dejaron de ser tan populares en el mundo del ocio y del entretenimiento, ya que ya empezaba a haber más cosas para entretener a la gente, porque ya tenían carreras de caballos, deportes y salas de juego que inclusive estas empezaron a crear una gran ola de ludopatía, sobre todo en las máquinas de pachinko. Y los más jóvenes estaban ahora sí que enviciados con el manga y el cómic. Es por eso que Nintendo, a pesar de que seguía produciendo cartas, decidió diversificar sus productos, tanto para adultos como para niños, creando ya otro tipo de juegos como ajedrez, algunos juegos de mesa japoneses como el shogi, el Mankook. Bueno, que el Mankook era un juego de origen chino, pero se volvió muy popular en Japón. Pero su gran apuesta fue cuando empezó a crear juguetes, tanto juguetes clásicos como electrónicos. Después surgió una nueva crisis, la cual orilló a Nintendo a enfocarse mucho en el entretenimiento electrónico, llegando a un acuerdo con la compañía de Mitsubishi, desarrollando sus primeras consolas primitivas, que era el de la línea de color TV Game, diseñadas para jugar en pantalla, y la exitosa línea Game & Watch, que eran microconsolas portátiles de bajo costo.
y de las cuales tenían un único juego, pero salieron poco a poco ya más de 60 títulos. Después Nintendo se introdujo en el mundo de las máquinas arcade, que era totalmente lo que estaba de moda, había salas llenas con jóvenes, con adultos. Después de eso, en 1997, Hiroshi conoce a un joven de tan solo 25 años que después de graduarse de artes industriales se acerca a él con muchas novedosas ideas para juegos, lo cual a Hiroshi llamó mucho su atención por su estilo tan único. Además de que él de manera independiente ya había logrado crear juegos muy interesantes. Entonces Yamauchi decidió contratarlo y encargarle el diseño de un videojuego arcade. Aquel joven era nada más y nada menos que Shigeru Miyamoto, uno de los hombres más grandes en la industria de Nintendo y el padre de las 3 grandes franquicias que son Donkey Kong, Mario Bros. Y The Legend of Zelda. Entonces, en 1981, Miyamoto por fin presentó un juego arcade, Donkey Kong, que es este juego donde el jugador tiene que subir una serie de plataformas mientras esquiva los barriles que le lanza un gorila. De ahí nace la franquicia de Donkey Kong y otra que tendría el personaje más famoso de Nintendo, a Mario, el cual está basado en el fontanero Mario Segale, que era uno de los propietarios de los almacenes de Nintendo América. Era un hombre de fuerte carácter y que solía vestir mucho con tirantes, igual que el protagonista del juego, el cual cosechó también un gran éxito. El éxito de Donkey Kong era indiscutible hasta el 9 de junio de 1982. Universal y la empresa neoyorquina Towell Updike demandan a Nintendo, alegando que los nombres de King Kong y Donkey Kong podían confundirse de una manera muy fácil. Y debido a esto, argumentó que Donkey Kong infringía con los derechos de autor de la película de King Kong. Sin embargo, este problema ya estaba desde abril. Sid Sheinberg, que era en ese tiempo el abogado y presidente de MCA y Universal City Studios, empieza a sospechar que el juego de Donkey Kong puede infringir pues con los derechos de autor de King Kong. Y el 27 de abril decide amenazar a Coleco. Coleco es una empresa a la que Nintendo autorizó para crear las versiones domésticas, ya que para ese tiempo el juego aún era arcade. Y el 5 de mayo logran llegar a un acuerdo con Coleco, donde cedía el 3% de los beneficios de la obra de Donkey Kong de su parte, que ascendían a unos 4.6 millones de dólares. Pero para la demanda de Nintendo, querían que desde la empresa de Kyoto se dejara de promocionar en un lapso de 48 horas este videojuego, además de cederles todos los materiales y beneficios que habían obtenido. Y de hecho algo muy chistoso es que después Universal Studios fue con otra empresa para buscar hacer un videojuego de King Kong, pero que buscara como diferenciarse de Donkey Kong, pero pues bueno, no logró tener el éxito. De ahí cuando entra en la defensa John Kirby, nacido en Fall Church, Virginia, un 22 de octubre de 1939. Estudió en la Universidad de Fordham en 1961, donde ejerció como presidente de la delegación de estudiantes y recibió la beca de Rhodes, con la cual pudo hacer un máster en el Merton College, en la Universidad de Oxford, y posteriormente realizó un doctorado en la Universidad de Virginia en 1966. Trabajó en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como asistente especial del jefe de la División de Derechos Civiles durante su gran apogeo en la época de 1960. Kirby dejó finalmente el departamento y empezó a trabajar en el sector privado. Trabajó en casos que se expusieron en la Corte Suprema de Estados Unidos y desempeñó el papel de presidente histórico del bufete de abogados de Wall Street, Much, Ron, Guti, Alexander y Fedon. Durante su larga carrera de 4 décadas, Kirby logró representar a grandes empresas, entre las que se encuentran PepsiCo, General Foods y Warner. Y debido a este gran renombre que él tenía, es cuando Nintendo decide contratarlo para que los apoyaran en su caso. Y de hecho, hasta el mismo Miyamoto lo invitó a acudir con él a su estudio, a platicar, a ver cómo era toda la creación desde el inicio de este videojuego, para tener las herramientas necesarias en el argumento de que Donkey Kong no era la copia de King Kong. Y fue tan bueno su argumento que el mismo juez que los atendía, Robert Sweet, declaró, se los voy a leer: Donkey Kong es la particular expresión de un malvado mono y un carpintero con o sin un sombrero de fuego, que debe esquivar diversos obstáculos, ya sean bombas o bolas de fuego, mientras sube escaleras de mano, ya sean completas o rotas, recogiendo premios, paraguas o bolsos para rescatar a una rubia como rehén de gorilas. No está en contra de los derechos protegidos de Universal y sus licenciatarios.
Obviamente, Universal intentó apelar esta decisión del juez, demostrando por medio de llamadas que la gente se podría confundir con estos nombres, ya que para ellos King Kong podía sonar como Don King Kong. Sobre todo, por ejemplo, en el sector de habla hispana, donde utilizamos el término de Don. Pero entonces es cuando Kirby no solamente demostró que no tenía lo necesario para que era plagio, sino que además Universal había estado en una batalla legal contra RKO, donde decían que la historia y el personaje de King Kong eran de dominio público. Por lo tanto, Universal Studios no tenía ningún derecho de reclamar los derechos de autor ni en la historia ni en los personajes, ni en el escenario básico de un hombre rescatando a una rubia de ser atrapada por un mono. Y es así como el 20 de mayo de 1985 el juez dictamina no solamente que no era plagio, sino que además Nintendo tenía que recibir $1.8 millones por daños y prejuicios. Obviamente, en agradecimiento a la gran obra que había hecho este abogado, Nintendo le regaló un velero de $30,000 a John Kirby, bautizado como nada más y nada menos que Donkey Kong, con un mensaje que decía que tenía derechos exclusivos en todo el mundo para utilizar este nombre en veleros. Y no solo eso, sino que también Miyamoto declaró que también en honor a este gran abogado pondría su nombre en uno de los más grandes personajes que ahora conocemos en esta franquicia, Kirby. Inclusive se rumorea que una copia de Kirby's Dream Land llegó a manos del abogado, el cual obviamente se sintió complacido y halagado. Gracias a esta defensa, Kirby fue nombrado el salvador de Nintendo, ya que gracias a esto logró Nintendo expandirse de una manera súbita en el mercado estadounidense de los videojuegos. ¿Y a ti qué te pareció este caso? Compárteme todas tus opiniones aquí en la cajita de comentarios y recuerda por favor suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales y también puedes dejarme un comentario de qué otro suceso del mundo friki te gustaría que hablemos. Hasta la próxima.